Queremos que usted halle su propósito, crezca como persona y se encuentre con Dios. ¿Cuántos vinieron alegres hoy? Muy bien. Sean bienvenidos a nuestra quinta semana, ¿verdad? De Vive tu llamado, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Hemos visto ya varios aspectos sobre el propósito de Dios con la vida de nosotros. Lo primero que aprendimos fue que fuimos llamados, escogidos con un propósito para cada uno de nosotros. Y los domingos anteriores hemos estado aprendiendo sobre los propósitos específicos de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Lo primero que aprendimos es que el primer gran propósito de Dios es que nos dejemos amar por Él, que seamos amados por Dios, que nuestra vida tiene que estar cimentada, arraigada en el amor de Dios. Y eso nos trae una cantidad de beneficios que aprendimos en ese entonces. Si usted no estuvo en esa predicación, la encuentra a través de la internet o puede pedir un CD en librería. El segundo gran propósito que aprendimos es que Dios nos diseñó, nos creó, nos llamó desde antes de la creación del mundo para ser parte de su familia. Pertenecemos a la familia de Dios. Y también aprendimos como tercer propósito que Dios nos creó para ser transformados a la imagen de Cristo. Es decir, Dios está interesado en nuestro carácter. Y aprendimos que la formación que Dios tiene para nosotros es una formación eterna, que estamos en una carrera que durará por la eternidad. Por eso a veces nos angustiamos acá como si esto fuera todo, pero el paso por la tierra es mínimo y Dios trabaja en nosotros para la eternidad. Y hoy vamos a ver el cuarto propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si trajeron Biblia, por favor, ábranla en Efesios 2:10. ¿Trajeron Biblia? Ok. Yo leo la Nueva Versión Internacional. Si usted trajo otra versión, por favor, siga la lectura en la pantalla. Efesios 2:10 dice así: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Padre, gracias por tu palabra, la palabra de un Dios vivo que nos habla y que lo hace con profundidad, pero con muchísima sencillez, al punto de que no necesitamos intérpretes para entenderte. Tu palabra llega clara, precisa a nuestra mente, a nuestro corazón y transforma nuestro ser interior. A eso hemos venido, Señor, a escucharte y salir transformados por el poder de tu palabra y de tu espíritu. En tu nombre bendecimos este lugar, porque aquí nos podemos reunir a escucharte. En tu nombre bendecimos a cada una de las personas que está hoy aquí. Y a los que no han podido venir también los bendecimos en tu nombre, Señor. De manera especial nos alegramos por los que están hoy aquí por primera vez para escucharte hablar. Porque sabemos la alegría que se produce en la vida de ellos cuando tu palabra se revela. Bendecimos en tu nombre a todos los que nos van a ver a través de la internet, de la televisión o de cualquier otro medio, y que van a escuchar tu voz. Y Señor, como siempre, te pido, usa mi vida para predicar solo lo que tú quieres que aquí se predique. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Porque somos hechura de Dios. Diga, soy hecho por Dios. Pero además dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Mire qué cantidad de palabras ricas que Dios nos da hoy. Fuimos hechos por Dios,
creados en Cristo, es decir, para estar en Cristo, habitar con Cristo, y fuimos hechos para buenas obras, y unas obras que están dispuestas por Él para que las pongamos en práctica. Cuando usted le da una orden a alguien para que haga algo, ¿esa persona cómo se llama? ¿Qué nombre recibe? ¿Ah? ¿Mandadero o no? Entonces somos mandaderos de Dios. Fuimos diseñados para servir a Dios. No, fuimos diseñados para servir a Dios. O sea, nosotros no vinimos porque sí, vinimos con propósitos, como hemos visto ya, 3 propósitos, y hoy el Señor nos dice, yo te creé, eres una hechura mía, te creé en Cristo, te predestiné, te llamé desde antes de la creación para que practiques las buenas obras que yo he dispuesto para ti. Luego el propósito de Dios que vamos a aprender hoy es que fuimos creados para servir a Dios. ¿Y cómo podemos servir a Dios? ¿Con sacrificios? ¿Sí? ¿Cómo podemos servir a Dios? ¿Cómo podemos servir? ¿Cómo podemos exteriorizar ese amor hacia Dios? Sirviendo al prójimo. El Señor Jesucristo dijo, me vieron con hambre y me alimentaron, me vieron preso y me visitaron, me vieron enfermo y me socorrieron. Y la gente le decía, ¿y cuándo vimos eso? Nunca vimos eso. Y el Señor dice, lo que hicieron por uno de estos pequeños, lo hacen también por mí. ¿Lo hacen qué? Por mí. También por mí. Luego, la manera de servir a Dios es sirviendo al prójimo. Fuimos llamados para recibir bendición, digan amén. Dios nos ha dado una cantidad de beneficios, bendiciones, protección, cuidado, guía, amparo, pero Él espera que nosotros traslademos toda esa bendición a otras personas. Dios nos dotó a cada uno de experiencias personales, de dones, de talentos, y Él quiere que los pongamos al servicio de otras personas. Digan amén. Fuimos creados para bendecir a otros, para servir a Dios a través de la bendición a otras personas. El propósito nuestro en la tierra tiene solo 2 grandes factores: honrar a Dios y servir al prójimo. No, honrar a Dios y servir al prójimo. Nos gusta lo de honrar a Dios, ¿verdad? Pues si vamos a honrar a Dios tenemos que servir al prójimo. Porque todo lo que hagamos, porque todo lo que hacemos es para la honra y la gloria de Dios. Mire conmigo, por favor, Colosenses 3:17. Colosenses 3:17. Bueno, la tecnología a veces falla. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hagan, ¿cuánto, iglesia? Todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Luego fuimos llamados para hacer todo para la honra de Dios, porque lo tenemos que hacer en el nombre de Jesús. ¿Qué significa hacerlo en el nombre de Jesús? Significa que lo hacemos según su voluntad. Digan amén. Diga, yo hago la voluntad de Dios. Diga, yo sirvo a otros.
Ay, hay que servir al prójimo. ¿Por qué será que nos cuesta tanto servir al prójimo? ¿Ah? Mire conmigo, por favor. Para los que gustan de anotar, bendecidores es el tema de la prédica, porque fuimos llamados para bendecir a otros. Dios nos bendice a nosotros, pero nosotros tenemos que bendecir a otras personas. Y a veces a mí me preguntan, ¿pero cómo hago para servir? ¿Cómo oriento mi vida hacia el servicio? A mí me gustaría servir, pero ¿cómo lo hago? El consejo que yo le doy es, mire al interior de su corazón. ¿Qué es lo que a usted lo apasiona? ¿Qué le duele en su corazón? A mí me duele los niños o los ancianos o las personas desprotegidas o las mujeres cabeza de familia o los huérfanos. Yo trato de ver en mi interior qué es lo que a mí más me duele de lo que sucede a mi alrededor. Y luego eso lo voy enfocando. Por ejemplo, puedo decir, mi carga es con los presos. Pero los presos es un núcleo supremamente grande, ¿verdad? Entonces empiezo a reducirlo. ¿De qué manera? ¿Hombres o mujeres? Bueno, los hombres. Ya reduzco el espacio. Los de todo el país, o los de Cundinamarca, o los de Chía. Y voy enfocando mi trabajo hacia dónde quiero servir. Y luego busco personas que tengan afinidad conmigo. Y comienzo a trabajar sobre esa área. ¿Qué es lo que me preocupa de los presos? Que no tienen buena vida al interior de la cárcel, que son maltratados, que no hay quien les lleve la palabra. ¿Qué de eso es lo que a mí me preocupa? ¿Y cuál es el don, cuál es el talento que Dios me ha dado para ponerlo al servicio de ellos? Y me enfoco en eso y comienzo a servir. Porque nos gusta a veces servir en lo que ya está hecho, ¿no es cierto? En lo que ya está creado. Pero lo que ya está creado lo creó una persona de acuerdo a sus dones, a sus talentos y a su pasión. Amén. Nosotros tenemos que crear lo nuestro, lo que Dios nos da a cada uno. Digan amén. Amén. Y eso nos trae bendición. Eso nos trae bendición. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dale un aplauso a Dios por eso. Mire lo primero que sucede cuando nosotros bendecimos a otros con el servicio. Se produce gozo en nuestra vida. El servir a otros produce gozo. El gozo no viene por el estatus social, no viene por el dinero, no viene porque tengamos un buen salario, un buen empleo. Eso no nos produce gozo en la vida. De hecho, muchas veces lo tenemos y nos sentimos vacíos. Nos sentimos tristes, nos sentimos acongojados. ¿Por qué? Porque nosotros en el fondo sabemos que todo eso es temporal. Todo desaparece. Y si no desaparece en nuestras manos, un día nosotros nos vamos y eso queda para otras personas. Luego eso no produce gozo. El gozo del creyente viene de servirle a Dios. Amén. Y de servirle al prójimo. Amén. El secreto del gozo está en que nos despojemos de nosotros, entre menos egocéntricos seamos, más gozo vamos a experimentar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que eso es contracultural. El mundo no nos dice sirvan a los demás. El mundo nos dice pisotea a los demás. Si necesita pararse en los hombros de otro para avanzar, tranquilo, hágalo. Para eso está calvo, póngale el pie encima. No. El Señor nos dice, no. Si usted quiere experimentar gozo en su vida, usted tiene que cada vez negarse a sí mismo. Hacerse menos egocéntrico. Mire Filipenses 2:17. Dejar de enfocarse. Filipenses 2:17. Y aunque mi vida fuera derramada, está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio,
y servicio que proceden de su fe, es decir, así tenga que entregarme por ustedes totalmente, dice, me alegro. ¿Qué le produce? Alegría. Me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Para poder servir tenemos que dejar de ser egoístas. Y tenemos mucho para darle a la gente. Tan espontáneos. Pero Bernardo es que se está metiendo con el bolsillo. No, no me estoy metiendo con el bolsillo. ¿Por qué siempre pensamos en plata? Tenemos mucho para compartir con la gente. ¿Usted tiene tiempo? No vaya a decir, no, Bernardo, leo El Espectador. No. ¿Usted es buen conversador? ¿Dios le dio el don de la palabra, de poder conversar rico, de ser ameno en su conversación? ¿Cuánta gente vive sola? ¿Cuánta gente no tiene con quién hablar? Tenemos mucho para compartir, solo que somos muy egocéntricos. Vivimos metidos en nosotros mismos. Y el Señor, por donde pasaba, iba sirviendo a la gente. Y nos decimos seguidores de Jesús. Si vamos a servir a Dios, tenemos que servir a la gente. Eso produce gozo en nuestro corazón, eso produce realización. Le doy un ejemplo. La Madre Teresa de Calcuta. ¿Cuántos la conocen o la conocieron? Por lo menos en foto o en televisión. ¿Cuándo la vio triste? ¿Cuándo la vio llorando? Lloraba seguramente por el dolor que le producía la miseria en el país que trabajaba, pero se le veía sonriente, gozosa. Y la alegría se traduce en amabilidad. Si usted está amargado, usted no puede ser amable. Y si usted es amable, usted va a servir a los demás. Mire Filipenses 4, 5. Alégrense siempre en el Señor. ¿Cómo tenemos que vivir? Alégrense siempre en el Señor. ¿Por qué tenemos que vivir amargados si el Señor era alegre? Él dice, les he dicho esto para que tengan mi alegría y su alegría sea completa. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. ¿Cuántos quieren ser amables? Amén. ¿Cuántos quieren vivir alegres? Amén. Dale un aplauso alegre al Señor. Además le tengo una noticia, velar por los demás, servirle a los demás es una orden de Dios. Es una orden de Dios. Amén. No es si a usted le nace, no es si a usted le gusta, no es si, es que Dios lo ordena. Filipenses 2:4. Cada uno. ¿Quién, iglesia? Cada uno. Diga conmigo, yo. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Servir a los demás trae felicidad y además es un mandato dado por Dios. Un buen termómetro es, ¿estamos siendo felices? No me conteste. Si usted no se siente feliz, le tengo la fórmula. Sirva al prójimo, porque eso le va a producir gozo en su vida. Gozo de estar cumpliendo con lo que Dios le ordena y gozo de ser amable a las demás personas. Debo usar mis dones, mis talentos al servicio de los demás.
No, Bernardo, es que yo sí desde que nací me di cuenta que el Señor ya había botado el molde de los dones. Yo no nací con ningún don. ¿Seguro? A todos, aquí en la iglesia, a todos Dios nos da dones y talentos para que los pongamos al servicio de los demás. Mire primera de Pedro 4:10. Cada uno. ¿Quién, iglesia? Diga conmigo yo. Ponga al servicio de los demás. ¿Al servicio de quién? De los demás, el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Se lo vuelvo a repetir. Cada uno, es decir, yo, ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios. Que por la gracia de Dios nosotros recibimos dones y talentos. Amén. Por la gracia de Dios. Amén. Es decir, no lo merecemos. Y sin embargo Dios nos da dones y talentos para ponerlos al servicio de los demás. Luego, nosotros tenemos hoy, iglesia, que mirar al interior nuestro. ¿Qué estamos haciendo por la gente de afuera? ¿Cómo estamos sirviendo al prójimo? ¿Cómo estamos sirviendo a los que están sin Cristo en el corazón? No les digo, coja su Biblia, váyase con su Biblia debajo del brazo, al que se encuentre por ahí, dele Biblia en la cabeza. No. ¿Sabe qué tenemos que darle? Amor. Amor y servicio. Tenemos dones y talentos. ¿En qué trabaja usted? ¿Cuál es su oficio regular? Hoy hablábamos con Carlos Páez, hablando del tema del servicio, porque hay algunas personas inquietas. ¿Cómo servir? Entonces nosotros no podemos ir a pegarnos al servicio de otro, a menos que ese sea el don, el talento que Dios me dio a mí, y que sea lo que Dios pone en mi corazón. Y yo le decía a él, tú eres contador, por ejemplo. Entonces de pronto en tu corazón puede haber carga con personas, digamos mujeres, cabeza de hogar, que quieren comenzar un pequeñísimo negocio y no tiene quien las guíe, quien las oriente y les diga cómo hacerlo. Y cuando se dan cuenta están en problemas con la DIAN. Entonces ese puede ser un ministerio. Voy a asesorar a las personas que quieran crear su mini negocio, montar cualquier cosa, no sé, el negocio que tengan. Y eso nos puede pasar a cada uno de nosotros. ¿Cuál es el don que Dios le dio a usted? ¿O usted cree que Dios le permitió prepararse tanto tiempo, tener experiencia tanto tiempo en algo que usted sabe hacer para desperdiciarlo o para ponerlo al servicio de otro? Buena pregunta, y me gusta el silencio. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Somos bendecidos para hacer bendición a otros. Hay personas solas en su condominio, en su barrio, personas que no tienen ninguna compañía. Usted tiene tiempo, ve y lo saluda. Dedíquele un rato, comparta con ellos. ¿Le sobra comida en su casa? Comparta comida. En cambio de botarla, de pronto el vigilante o el portero de su condominio necesita algo de comer. ¿Por qué no compartir? Si Dios nos bendice grandemente. Diga, servir produce gozo. Pero además de producir gozo, fortalece relaciones. Fortalece relaciones. El egoísmo aleja, daña, rompe las relaciones. Fuimos creados para parecernos a Jesús, digan amén.
Fuimos creados para ser semejanza de Él. Y Él era amigo de sus amigos. Era verdaderamente amigo y es amigo nuestro. Y es un amigo fiel. La raíz de los problemas es el egoísmo, el orgullo, no el servicio. O usted le sirve a alguien y no se fortalece esa relación. Con seguridad que se fortalece. No le estoy diciendo que espere que se lo agradezcan toda la vida, sino que usted sirve y va estrechando lazos de amistad. Mire lo que dice Proverbios. No, déjelo ahí, yo se lo digo. Proverbios 13:10, mire lo que dice. El orgullo, ¿el qué? El orgullo solo genera contiendas. El orgullo solo genera contiendas. Y si no dése cuenta en los problemas en los hogares. Bueno, eso no pasa en esta iglesia, en otra iglesia. Los problemas de los hogares y de las familias, ¿por qué surgen? Por orgullo. Cada uno quiere sus derechos. Cada uno dice, a mí se me respeta. Así, pero es que a mí se me respeta. Y cada uno quiere su derecho. Y eso genera contiendas. Pero miremos ahora sí, Romanos 14:18. El que de esta manera sirve a Cristo, es decir, el que pone los dones, los talentos, la gracia que Dios le dio al servicio de los demás, agrada a Dios. ¿Qué hace? Y es aprobado por sus semejantes. Agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Piense otra vez en la Madre Teresa de Calcuta. Y súmele si quiere Nelson Mandela. Y si quiere sume a Martin Luther King. ¿Qué tuvieron en común ellos? ¿Qué tuvieron en común? Servicio. ¿A qué dedicaron su vida? A servirle a los demás. ¿Y fueron reconocidos por la gente? ¿Tienen aprobación de la gente? Total. Y lo que hicieron fue dedicar su vida a servirle a la gente. La Madre Teresa a los más pobres de los pobres, a los enfermos pobres de recontra pobres. Martin Luther King en pro de la causa de los afroamericanos. Mandela en contra del apartheid. Pero todos dedicados a servirle a los demás. Y aquí dice el Señor, hey, el que sirve de esa manera a Cristo, porque nosotros somos seguidores de Cristo, ¿o no? ¿Y Él nos dio ejemplo de servicio? Agrada a Dios y es aprobado por los semejantes. Si personas que no tienen a Dios en su corazón, no tienen a Cristo en su corazón, no sirven a Cristo, lo logran, porque la palabra de Dios se cumple. Se cumple. Mire el ejemplo que deberíamos seguir. Mateo 20:28. Así como el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. El nombre que más le gustaba a él, o la manera que él más se mencionaba. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Fuimos creados para ser imagen de Cristo, ser creados a su imagen, tener el carácter de Él. Una de las formas de mostrar su carácter, Jesús, era sirviendo. No vino a que nosotros, a recibir servicio, sino a servirnos a nosotros. ¿Cómo es el servicio a los demás? ¿Se acuerdan cuando lavó los pies de los discípulos? ¿Qué les dijo al final? Les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo.
Y yo estoy seguro que muchos de nosotros hoy estamos como el fariseo, diciendo, bueno, pero ¿a quién tengo que servir? ¿Quién es mi prójimo? Le recuerdo la parábola del samaritano. Esa fue la respuesta de Jesús al fariseo. Cuando él le dijo, ¿a quién tengo que servir? Porque ¿cuál fue la pregunta del fariseo? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y el Señor le dice, hey, ¿qué dice la ley? Tú conoces la ley, eres fariseo, ¿qué dice la ley? Y él dice, ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y al prójimo como a ti mismo, le dice el Señor, eso, haz eso. Y el hombre para justificarse dice, ¿quién es mi prójimo? Como estamos seguramente nosotros preguntándonos hoy, bueno, sí, hay que servir, tengo dones, talentos, vamos a servir, pero ¿quién es el prójimo? Siempre recuerde la parábola del buen samaritano. Cualquier persona que se nos atraviese en el camino y tenga necesidad, ese es el prójimo. No, cualquier persona que se nos atraviese en el camino y tenga necesidad, ese es el prójimo. A ese hay que servir. Porque es que Dios quiere que seamos bondadosos con todos, digan amén. Ahora es buen negocio, iglesia. ¿No se alegran? Es buen negocio. Seguro, mire, no lo digo yo. Mire Proverbios 11, 25. Proverbios 11, 25. El que es generoso, prospera. Estoy leyendo Proverbios 11, 25, está en la Biblia. El que es generoso, prospera. El que reanima, será reanimado. Entonces, por negocio, hagámoslo. El que es generoso, prospera. Además, si quiere, revise Proverbios 22, 9, dice, el que es generoso será bendecido. El que es generoso será bendecido. Ese es un principio básico de las Escrituras. ¿Sabe cómo se llama? Siembra y cosecha. Siembra y cosecha. Que entre más yo siembro, más voy a recibir. Amén. ¿Qué sembramos? Una pequeña semilla. ¿Una qué? Pequeña semilla. ¿Y qué cosechamos? Un árbol o una planta con muchísimas semillas. Luego, ¿vale la pena sembrar o no? Porque usted siembra una semilla y no recibe una semilla. Recibe una planta que produce muchísimas semillas. Porque Dios nos bendice. Cosecharemos toneladas de bendición. Amén. Toneladas de bendición. Amén. Pero hay que creerle a Dios y hay que sembrar. Hay que servir. Servir produce gozo. Y servir fortalece relaciones. Y una tercera cosa que produce el servir, da significado a la vida. Nos da significado, nos da honra, nos exalta, da significado. El dinero no produce significado. Hay mucha gente rica que nadie la conoce, que pasa desapercibida. La posición social tampoco da significado. Hay mucha gente que pertenece a los clubes sociales más costosos. Y el significado viene de servir, de dar la vida por otros. Vuelva a pensar en la Madre Teresa de Calcuta. Una persona que yo creo que medía, no sé, unos 55, unos 60 de estatura. Caminaba encorvada, sirviendo a los pobres, a los más débiles, pero entraba al Congreso de los Estados Unidos y todos los congresistas se ponían de pie y la aplaudían. Y cuando el Congreso de los Estados Unidos estaba
debatiendo sobre el aborto, se paraba y hablaba en contra del aborto. Y nadie le contradecía. Nadie le contradecía. 1,60 de estatura o menos. ¿Qué le dio significado a su vida? ¿Su preparación académica? ¿Su posición social? ¿El país donde vivía? No. El servicio a los demás. Entraba a las Naciones Unidas y todos los representantes del mundo se quedaban. ¿Ha visto alguna vez la transmisión cuando se reúnen los presidentes? Cuando el presidente de los Estados Unidos habla, el recinto está lleno. Cuando habla el presidente de otro país, no hay ni la mitad de la gente escuchando. Cuando la Madre Teresa entraba a Naciones Unidas a pronunciar su discurso, estaba el pleno de las Naciones Unidas escuchándola. ¿Por qué? Por servir. Ahora, nosotros no seguimos a la Madre Teresa, seguimos a Jesús. Seguimos a Jesús. Le pregunto, ¿de verdad lo seguimos? Porque por donde Él pasaba, la gente se amotinaba. Y me temo que por donde nosotros pasamos, nadie se da cuenta siquiera que pasamos. Servir. ¿Por qué la gente se amotinaba alrededor de Jesús? Porque por donde Él iba sirviendo. ¿Predicaba? Sí. De hecho, no predicó mucho a las multitudes, entre otras, ¿no? Pero alimentaba, sanaba, liberaba, acompañaba, lloraba. Ese es nuestro líder. ¿Lo estamos siguiendo? ¿Y nuestro líder fue exaltado o no? A lo sumo, dice. Se despojó de todo para servirnos a nosotros. Y por eso fue exaltado. Y por eso vive y reina por los siglos de los siglos. Mire Marcos 8:35. ¿Por qué da significado el servir? Porque el que quiera salvar su vida, el que quiera ser egocéntrico, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, y si queda algo para mí. Si somos así, dice, si usted quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. Iglesia, el egoísmo ofende al Señor. Porque Él no fue para nada egoísta. Dice la Biblia, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo Dios no se aferró a ser Dios, sino que se hizo criatura como uno de nosotros para venir a servirnos. A Dios le ofende el egoísmo. El egoísmo es decirle al Señor, lo hago a mi manera, Señor, no como tú dices. Tú dices que debo servir, no quiero servir. Tú dices que el servir produce gozo, yo vivo amargado. Eso es el egoísmo. Tú dices que el servir fortalece relaciones, yo quiero pelear con todo el mundo, no me interesa eso. No necesito amigos. ¿No necesita amigos? Solos no podemos ir por la vida, digan amén. Para ser grande, iglesia, hay que servir. Para ser primero, hay que servir. Para estar en la cima, hay que servir. No lo digo yo,
lo dice este libro, Amén. la Biblia. Mire lo que dice Mateo 20:26. Está hablando el Señor Jesús con sus discípulos en ese entonces y con nosotros hoy. Y les ha dicho, ustedes saben que los gobernantes, las autoridades, abusan de su autoridad. Le ponen el pie a los que están abajo. Y el Señor dice, y ustedes deben hacer lo mismo. ¿Sí dijo eso? ¿Y por qué a veces lo hacemos? Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Si queremos escalar posición, tenemos que empezar sirviendo. Empezar sirviendo. Amén. Lavando los pies. Lavando los pies. Lo hizo Jesús, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Ahora no tenemos que inventarnos una ceremonia de lavatorio de pies. Como siempre les digo, si no tienen familiares pobres, me avisan. Yo les mando unos cuantos. Si no tiene alguien necesitado a su lado, me avisa. Pero le garantizo que muchas veces pasamos por cantidad de personas necesitadas y las ignoramos. Hacemos como el sacerdote en la parábola del samaritano. Hacemos como el levita en la parábola del samaritano. El tipo tirado ahí. Y dice Jesús, y pasó el sacerdote. Y uno dice, ese le ayudó. Pasó de largo. Y dice el Señor, pasó el levita. Los que trabajan en el templo, que se supone deben estimar al prójimo. Y uno dice, ese le ayudó. Y ese dice, pasó de largo. Y me temo que nos parezcamos mucho nosotros, seguidores de Jesús, cristianos, aleluyas, bendecidos, llenos de gracia de parte de Dios, pero pasamos de largo. Y el samaritano, el Señor era increíble para enseñar. Le está hablando a los judíos. Y los judíos sabían lo que representaba el sacerdote, el levita. Y sabían lo que representaba un samaritano. Lo más bajo de lo bajo, no tenían relación con los samaritanos. Y dice el Señor, bueno, después de que pasó el sacerdote, después de que pasó el levita, pasó el samaritano. Yo me imagino los judíos que estaban oyendo, ese lo remató, porque ese sí era maloso. Dice, y ese tuvo compasión. Iglesia, qué tristeza que la gente del mundo nos dé ejemplo a nosotros de servicio. Que el Señor tenga que usar a otras personas porque su pueblo no lo esté obedeciendo. Eso sí me parece triste. Yo creo que el Señor dirá, pero estos reciben bendición, 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 gracia, amor, misericordia. Y no le tiran un pedacito de nada a nadie. El que quiera ser grande, tiene que ser servidor. Además, vuelvo y le digo, es buen negocio. Primera de Corintios 15:58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso a Dios por eso. Iglesia, fuimos creados para ser amados por Dios. Fuimos creados para ser parte de su familia. Fuimos creados para ser transformados a la imagen de Cristo. Pero no se nos puede olvidar que fuimos creados
para servir a Dios, sirviendo al prójimo. Esa es nuestra labor aquí en la tierra, servir a Dios, sirviendo al prójimo. Eso no se nos puede olvidar, si no, no estamos cumpliendo. Pero hay una cosa más que produce el dar el servicio: deja legado, es decir, trasciende después de nosotros, trasciende. En realidad nosotros dejamos doble legado, ¿no es cierto? Porque dejamos un legado en la tierra y nos vamos con un legado eterno. La tierra puede que no dure mucho, ¿no? Por ahí máximo unas 3 generaciones. Ya después desaparece. Nadie dice, como decía mi tatarabuelo, no. ¿Cierto? Máximo uno dice, como decía mi abuelo, ¿no? Hasta ahí llega. Hasta ahí llega. Nadie dice, como decía mi bisabuela. Muy escaso. Pero también tenemos un legado eterno. Y ese legado es para la eternidad. No tiene fin. Mire Proverbios 10, 7. Proverbios 10, 7. La memoria de los justos, es decir, el recuerdo, lo que la gente va a decir de nosotros, la memoria de los justos es una bendición. Pero la fama de los malvados será pasto de los gusanos. No le voy a preguntar nada. La memoria de los justos es una bendición, pero la fama de los malvados será pasto de los gusanos. Piense por un momento, no me conteste, no es necesario. ¿Qué quisiera que dijera su lápida? ¿Cómo quisiera que la gente lo recordara o la recordara? Como alguien que sirvió, como alguien que hizo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Por vivir para Dios y para los demás, por ser generoso, amable, compasivo. O que diga la lápida, gracias a Dios aquí murió este. Qué bueno fue que te fueras. Que Dios lo tenga en su gloria y lo tenga bien tenido, no ahí se suelte y se venga. Iglesia, Dios mismo recuerda cada cosa que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Ten eso en cuenta. Y Dios se goza cuando nosotros somos obedientes. Mire lo que dice Hebreos 6:10. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Se lo repito, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria, se supone que lo hacemos para la gloria de Dios, ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Iglesia, hoy debemos reflexionar. O pasamos por la vida simplemente, comemos, dormimos, nos levantamos, trabajamos, o malgastamos la vida o invertimos la vida. Si la vamos a invertir, tenemos que hacerlo a la manera de Dios, sirviendo a Dios a través de servirle al prójimo. Lo que nosotros podamos invertir en la vida sirviendo a los demás va a durar por la eternidad.
por la eternidad. Porque solo hay dos cosas que son eternas: la palabra de Dios y las personas. Lo demás va a desaparecer. Lo demás va a desaparecer. La misma Biblia dice, pasarán los cielos y la tierra, pero mi palabra no pasará. Y los seres humanos fuimos hechos a imagen de Dios. Tenemos espíritu, vamos a trascender, vamos a resucitar y vamos a vivir con Dios si creímos en Él. Los demás siguen siendo eternos, pero para otra cosa, para condenación. Luego, solo hay dos cosas en las cuales podemos invertir para la eternidad: la palabra de Dios y los seres humanos. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Porque si no lo estamos haciendo, no estamos siguiendo a Jesús. Porque mire lo que dice Juan 12:26. Palabras de Jesús. Dígale a su vecino, Jesús va a hablar. Juan 12:26. Quien quiera servirme. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Debe seguirme. Seguir a Jesús es seguir su ejemplo. Conocer su carácter, parecernos a Él. Y mire la promesa, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Si seguimos a Jesús, vamos a estar con Él. Vamos a estar con Él. Amén. Y el Padre nos honrará. Por eso es que la Biblia dice que al final de los tiempos el Señor va a estar esperándonos a cada uno de nosotros. Y aquí en la tierra vamos a recibir gozo, buenas relaciones interpersonales, vamos a recibir significado, honra, buena fama por el servicio, vamos a dejar algún legado en la tierra. No durará mucho, unas 3 generaciones se acordarán de nosotros, pero vamos a tener un legado eterno en el cielo. Amén. Y el Padre va a estar esperándonos en el cielo, con los brazos abiertos. Amén. Y luego con un aplauso, diciendo, hey, Bernardo, Pedro, Juan, Jaime, Gloria, Olga, Jenny, como se llame, buen siervo y fiel, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, le serviste al prójimo, lo amaste, lo ayudaste, lloraste con él, lo abrazaste, buen siervo fiel. Entra a disfrutar el gozo con tu Señor. Amén. Para Él. Iglesia, como su líder, yo quiero que seamos conocidos, por lo menos en Chía, como la gente que sigue a Jesús de verdad, que ama al prójimo y que le sirve. No podemos pasar la vida, no podemos malgastar la vida, tenemos que invertir la vida. Y no se preocupe, lo que usted dé lo está sembrando y el Señor lo va a retribuir al 100 por 1. Amén. Al 100 por 1. Amén. Si usted da tiempo, Dios le va a dar tiempo. Si usted da amor, Dios le va a dar amor en cantidad. Si usted da amistad, Dios lo va a rodear de buenos amigos. Lo que usted dé, Dios se lo va a devolver. Hay que invertir correctamente la vida. Fuimos llamados para servir al Señor, sirviendo al prójimo. Bendecidos para bendecir. ¿Cuántos desean bendecir a otros? ¿Cuántos quieren ser bendecidos?
Eres hechura mía, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales yo dispuse de antemano a fin de que las pongas en práctica. Todo lo que hagas, de palabra o de obra, hazlo en el nombre del Señor Jesús, dándome gracias por medio de Él. Alégrate siempre en mí, insisto, alégrate, que tu amabilidad sea evidente a todos. Yo estoy cerca. Pon al servicio de los demás el don que has recibido, administrando fielmente mi gracia en sus diversas formas. Si de esta manera sirves a Cristo, me agradas a mí y serás aprobado por tus semejantes. Si eres generoso, prosperarás. Si reanimas, serás reanimado, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y la del Evangelio la salvará. Yo no soy injusto para olvidarme de las obras y del amor que tú has mostrado sirviendo a los santos. Por lo tanto, mantente firme e inconmovible, progresando siempre en mi obra, consciente de que tu trabajo en mí no es en vano. Quien te ama, Dios. El aplauso es para Dios, iglesia. ¿Le gustaría ser productivo en todas las áreas de su vida? Experimente una transformación total. En lo espiritual, en lo familiar, en lo laboral, en lo emocional y lo financiero. Queremos que usted halle su propósito, crezca como persona y se encuentre con Dios. Lo esperamos todos los domingos de 11 de la mañana a 1 de la tarde. No perderá nada con intentarlo y lo que ganará cambiará su mundo. Vidas productivas, Iglesia Cristiana.